Hola Estels, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando una semana fantástica. Hoy os hablo para empezar nuestro taller de autoestima, que a lo largo de las semanas vamos a ir poquito a poco trabajando como siempre con nuestra autoestima. Hoy os voy a explicar muy brevemente los 4 componentes de una sana autoestima. Está nuestra parte exterior, como si fuéramos una cebolla por capas, y nuestra parte exterior es nuestro físico. Y cuando hablamos de nuestro físico, hablamos tanto de lo que nos gustamos, lo guapos que somos, lo estupendos que nos vemos o no, y de cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, si nuestro cuerpo funciona de una manera armónica, que no me da dolores, que tengo flexibilidad, que tengo movilidad adecuada y que mi cuerpo se siente joven y fuerte. Estos 2 componentes hablan de nuestra parte física. Y la pregunta y el trabajo para esta semana que tenéis es escribir de cómo siento mi parte física. Si yo tuviera que evaluarme del 1 al 10, si 1 fuera estoy hecho un desastre, me duele todo, no funciona nada, además me veo gordo, me veo feo, sería un 0. Y si me veo estupendo o estupenda, guapísimo, flexible, ágil y mi cuerpo funciona genial, un 10. Y entre ese 0 y ese 10 están todas las partes del medio. Esta sería la primera capa de la cebolla de la autoestima, la parte física. Nos quedarán pendientes para las siguientes sesiones otras 3 partes de la autoestima, otros 3 componentes, que sería el componente psicológico, que ya os diré qué ejercicio hacer, el componente social, que es los roles o papeles que desempeño, el de hermano, el de hijo, el de amigo, el de trabajador, todos esos papeles que desempeño, el de miembro de la asociación el de llevante, el de usuario, el de amigo, etc. Ya os explicaré qué ejercicio hacer. Y el último componente de la autoestima sería la parte del componente económico. Cómo conforme estoy con lo que tengo, mi casa, mi coche, cómo estoy de feliz con mis bienes materiales, porque en la sociedad que vivimos es un componente que influye en nuestra autoestima. No olvidemos que vivimos en una sociedad muy materialista. Ojalá el coronavirus nos deje como enseñanza que lo importante son otras cosas. Nada más, Estels. Os espero con este ejercicio hecho, que me contéis vuestras impresiones, vuestras notas, y si alguno se anima a leer lo que escriba de su capa de la cebolla externa, de la parte física, estaré encantada de leer vuestros escritos. Nada más, nos vemos la próxima semana con el segundo componente de la autoestima, la parte psicológica. Besos a todos.